Morí a 110 kilómetros por hora cuando mi avión explotó contra los árboles. Pero lo que pasó después no fue lo que piensas. Sin túnel de luz, sin parientes muertos esperándome. Lo que vi fue algo completamente diferente. Algo que me permitió alcanzar mi propio futuro y sacar los peores errores antes de cometerlos. Y lo que aprendí ahí cambió todo lo que creía saber sobre la vida. Mi nombre es Jim Bruton y siempre me ha gustado construir cosas raras, cosas que hacen que la gente mueva la cabeza y diga que nunca van a funcionar. Una vez construí un sistema satelital lo suficientemente pequeño como para caber en una mochila. Los mejores ingenieros del país me dijeron que era imposible, así que lo construí de todos modos y les demostré que estaban equivocados. Así soy yo. También amo los aviones antiguos, del tipo que parecen sacados de caricaturas. En 2016 construí uno llamado Flying Flea. Fue diseñado en los años 30 en Francia. Imagínate un go-kart de madera con 2 alas gigantes y una gran hélice girando justo frente a tu cara. Era pequeño, bonito y me encantaba. El 6 de octubre de ese año, lo volé solo para su segundo vuelo de prueba. El primer paso sobre el campo fue hermoso, suave como la seda. Me sentía en la cima del mundo. Luego regresé para la segunda pasada y el motor simplemente se apagó. Sin aviso, sin fallas, solo silencio. Y cuando un avión viejo así pierde potencia, no baja suavemente como uno moderno. Cae, rápido. Miré hacia abajo y solo vi árboles, rocas y colinas. No había forma de volver a la pista. El único espacio abierto cerca era un pequeño lago en un campamento de Boy Scouts. Apunté la nariz del avión hacia allí, esperando al menos caer en el agua. Pero venía muy alto. Fallé la orilla y me estrellé directo contra los árboles a 70 millas por hora. Recuerda que este avión era de madera. Solo piezas delgadas de madera y tela. Cuando dejé de girar entre los troncos, casi no quedaba nada. Solo astillas y partes rotas por todos lados. Mi pierna derecha estaba destruida en varios puntos. Y una batería pesada del motor se soltó durante el choque y atravesó mi espalda baja. No podía respirar bien. Solo jadeaba, tratando de tomar aire. Finalmente, llegó un helicóptero y me llevó de urgencia al centro de trauma en Hartford, Connecticut. Necesitaba una semana completa de cirugías. Cirugías largas y complicadas. Y algunas tenían solo un 2% de probabilidad de que sobreviviera. Su recomendación fue simple: ponerme en coma médico para que mi cuerpo no luchara contra las máquinas que intentaban mantenerme con vida. Mi familia no dudó. Aceptaron de inmediato. Los médicos me durmieron. Y en ese momento, todo cambió para mí. Fue cuando dejé este mundo y fui a un lugar que no puedo explicar del todo. No sé el segundo exacto en que pasó. Tal vez fue cuando los medicamentos entraron en mi cuerpo. Solo sé que de repente ya no estaba en esa cama del hospital. Estaba de pie en la cima de un edificio alto. Todo a mi alrededor era gris, concreto opaco, sin vida. Y no era solo un edificio. Había cientos, extendiéndose en todas direcciones, todos rotos y en ruinas, como una ciudad abandonada por 1000 años. No había sonido. Ninguno. Sin viento, sin pájaros, nada. Solo un silencio pesado cubriéndolo todo. Cuando miré al cielo, vi nubes oscuras enormes colgando bajas, como si la peor tormenta de la historia estuviera a punto de estallar. Entonces, de la nada, mi estómago se retorció con un dolor fuerte y terrible. Me doblé y me sujeté el abdomen para no caer. Sin querer decirlo, susurré: «No creo poder con esto». En el segundo en que salieron esas palabras, sentí que algo se movió, algo a mi izquierda,
Giré la cabeza y vi el objeto más extraño que he visto en mi vida. Era una cosa enorme con forma de huevo, quizá el doble de alta que yo, hecha completamente de barras de metal delgadas, cruzadas como una jaula. Dentro, podía ver pequeños patrones girando lentamente. Pero en el momento en que hablé, se detuvieron. Todo se congeló, y sin que nadie me lo dijera, lo supe. Esa cosa estaba conectada conmigo. Seguía sosteniéndome el estómago por el dolor, pero me obligué a caminar hacia ella. Al acercarme, pude ver lo que había dentro. Engranajes, pero no como cualquier engranaje. Flotaban en el espacio vacío, moviéndose como si estuvieran unidos a barras invisibles. Algunos se veían sólidos, casi reales. Otros parecían fantasmas, tan tenues que apenas podía verlos. Y los engranajes fantasma atravesaban a los sólidos como si no existieran. Me quedé mirándolo y finalmente pregunté, ¿qué es esto? Y entonces lo escuché. Una voz. No venía de afuera. Estaba dentro de mi cabeza. Tranquila. Clara. No era mi voz, pero de alguna forma era parte de mí. Dijo, este es tu futuro, formándose ahora mismo. No entendía qué significaba, pero mientras miraba los engranajes, algo increíble pasó. Imágenes comenzaron a aparecer en mi mente como una película. Me vi a mí mismo, pero más viejo. Cabello gris, rostro cansado. Vi a mis hijos sosteniendo bebés que nunca había conocido. Nietos. Vi lugares donde nunca había estado y momentos que aún no habían pasado. Estos engranajes no eran solo objetos, me mostraban mi futuro. Cada uno era una parte de lo que venía. La voz habló de nuevo, suave pero firme. Este es el proceso de cómo te conviertes en quien serás. Algunos engranajes se veían claros y definidos, como si pudiera tocarlos. Otros estaban borrosos, parpadeando, difíciles de enfocar. Sentí curiosidad. Quería saber si eran reales. Metí la mano entre las barras de metal. Mis dedos se acercaron a un engranaje y lo rozaron. En el instante en que me tocó, el dolor explotó en mi estómago otra vez. El mismo dolor, pero 10 veces más fuerte. No pensé. Reaccioné. Tomé ese engranaje, lo saqué y lo lancé lo más lejos que pude. Entonces todo se volvió caótico. Los otros engranajes comenzaron a girar sin control, como una máquina que pierde una pieza importante. Se movían tan rápido que casi no podía verlos. Mi corazón latía fuerte. ¿Qué está pasando?, pregunté casi gritando. La voz seguía tranquila. Cada engranaje representa una decisión que tomarás en tu futuro. Un pensamiento, una palabra, una acción. Acabas de quitar una de esas decisiones. Ahora todo se ajusta para llenar el espacio que creaste. No podía creerlo. Mi mente giraba tan rápido como los engranajes. ¿Cómo supe que podía hacer eso? La voz respondió, ¿para qué otra cosa estarías aquí? Miré a mi alrededor, ese mundo gris y muerto. Nada tenía sentido. ¿Dónde estoy?, pregunté. Estás en el entre, dijo. ¿Entre qué?, respondí. Entre todo. Estás en el único momento imposible que existe entre el pasado y el futuro. Negué con la cabeza. Eso no tiene sentido. Es imposible. La voz respondió de inmediato. Sí, es imposible. Este momento solo existe por un instante muy breve. Y aún así, aquí estás. Dime, ¿recuerdas quién eres? ¿Recuerdas el mundo donde vive tu cuerpo? Y esta es la parte que todavía me da escalofríos. En ese momento, si alguien me hubiera preguntado mi nombre, mi familia o mi vida, no habría sabido responder. Todo lo que me hacía yo había desaparecido. Mis recuerdos, mi personalidad, mi historia, todo se había ido. Yo era solo conciencia, solo presencia, sin pasado, sin identidad, solo ahora. No lo sé, admití. La voz dijo suavemente, bien, entonces ves la verdad. El pasado no es más que polvo. Ya se fue.
Miré de nuevo los engranajes, aún moviéndose y acomodándose. Una pregunta apareció en mi mente. ¿Por qué algunos engranajes me duelen cuando los toco y otros no? La voz explicó: cada decisión tiene consecuencias. Algunas son buenas, otras son dolorosas. El dolor es tu guía. Te muestra qué futuros traerán sufrimiento. Pensé un momento. Entonces, ¿dónde están los engranajes que se sienten bien? ¿Los que me hacen feliz? La respuesta fue directa. No estás aquí para sentirte bien, estás aquí para aprender. En ese momento, otro engranaje apareció frente a mí. En él vi imágenes como una película, una rueda de la fortuna. Colores brillantes, niños riendo. Mis nietos lo sabía, aunque aún no existían. Se sujetaban fuerte, girando, con caras llenas de alegría. Lo observé y entendí algo. No sentí dolor. Este era un buen futuro, así que lo dejé pasar. Lo dejé quedarse. Luego aparecieron más engranajes, uno tras otro. Cada uno mostraba algo distinto. Conversaciones, errores, personas que conocería. Y cada vez que los engranajes se detenían, yo los tocaba. Los que causaban ese dolor fuerte los quitaba y los arrojaba lejos. No porque fueran malos. No eran pecados ni crímenes. Solo eran decisiones equivocadas. Caminos dolorosos que no necesitaba recorrer. Después de lo que pareció horas, miré detrás de mí. Había una gran pila de engranajes que había quitado. La miré y dije en voz alta: si sigo quitando todos los futuros malos, ¿me quedaré sin futuro? ¿Estoy destruyendo mi vida? ¿Voy a morir por hacer esto? La voz respondió con una calma absoluta. Tu futuro se adaptará a las decisiones que no son para ti. El número de respiraciones que tomarás en tu vida ya está decidido. Ese número no cambiará. Yo me encargaré de tu última respiración. No necesitas preocuparte. Solté una risa frustrada. Eso no es muy tranquilizador. La voz continuó. Quitar malas decisiones no significa que no cometerás errores. Aún te equivocarás. No sabrás que son errores hasta después. Lo correcto y lo incorrecto cambia según la situación. Así que deja de intentar controlar el mañana. Mejor entiende la belleza de cómo todo encaja en la vida, incluso las partes dolorosas. Me quedé en silencio. Empezaba a entender apenas. ¿Qué me falta ver?, pregunté. El tono de la voz cambió, casi tierno. La gracia, eso es lo que te falta. Nadie merece la gracia. Nadie puede ganarla. Solo puede ser dada libremente. La gracia es tu derecho de nacimiento como ser humano. Pero debes elegir aceptarla. Y aceptar la gracia significa soltar el mundo y todo lo que te separa de la verdad. Pensé en el dolor que había sentido al quitar esos engranajes. No se sentía como gracia, se sentía como castigo. Dices que estás siendo suave conmigo, pero esto duele. ¿Cómo puede ser suave? La voz dijo algo que llevo conmigo todos los días. Tú pediste algo en oración. Puede que no lo recuerdes, pero lo hiciste. Y estar aquí es la respuesta. El hombre que cayó del cielo en ese accidente no será el mismo que subió al avión. Estás siendo transformado. Miré las nubes oscuras. Miré la ciudad en ruinas. Luego volví a ver la estructura con forma de huevo. Extendí la mano y toqué el metal frío con suavidad. Y dije, creo que ahora entiendo. Puedo aceptar esto. En el instante en que lo dije, todo desapareció. Yo me fui. Desperté en una cama de hospital. Abrí los ojos y vi luces blancas y doctores moviéndose. Uno notó que estaba despierto y se acercó. Me dijeron que había tenido un accidente de avión. Empezaron a listar mis heridas. Costillas rotas, pulmones colapsados, pierna destrozada, espalda perforada. Luego me dijeron que había estado en coma 7 días completos, una semana entera. Y durante toda esa semana, creo que estuve en ese lugar, en ese espacio entre medio, quitando engranajes,
tomando decisiones sobre mi futuro. Durante días, el recuerdo se repetía en mi mente una y otra vez. Al final, lo resumí en 5 verdades que cambiaron mi forma de ver la vida. Primero, encuentra tu verdadera mejor versión. Cuando desperté, había una foto mía en Afganistán, viéndome fuerte. Eso es lo que todos creían que yo era. Pero mi mejor versión fue esa conciencia sin ego que viví en el entre. Días después, volví a ese lugar y vi el alcohol frente a mí. La voz preguntó si quería quedármelo o dejarlo. Elegí dejarlo. Desapareció. No he vuelto a beber y no quiero hacerlo. Ese es el poder de soltar. Segundo, suelta en lugar de perseguir. Muchas personas pasan la vida persiguiendo logros o relaciones, pero la vida no se trata de perseguir, sino de soltar lo que no te sirve y tomar buenas decisiones momento a momento. No eres el centro del universo. Cuando aceptas eso, entiendes que la mayoría de lo que hacen los demás no tiene que ver contigo. Deja de pensar nosotros contra ellos. Empieza a pensar nosotros y ellos. Tercero, piensa diferente. La mayoría pregunta ¿quién lo hizo? La mejor pregunta es ¿por qué? Eso es ver el panorama completo. Buscar causas, no síntomas. Así piensas cuando estás presente, usando conciencia y no memoria. Eso es intuición. Cuarto, sé auténtico. Incluso alguien que no cree en Dios puede vivir de forma espiritual si es auténtico. Algunos dicen creer, pero sus acciones no lo muestran. Otros admiten sus errores con honestidad. Eso es humildad. Digo a mis hijos, no preguntes, ¿dónde está mi pareja perfecta? Pregunta, ¿cómo necesito ser amado? Sé honesto contigo mismo. La gente observa más de lo que crees. Quinto, la conexión real no requiere esfuerzo. Cuando personas con experiencias cercanas a la muerte se encuentran, se reconocen de inmediato. En minutos, la conversación es profunda. Aún después de años, la conexión permanece. Este es mi pensamiento final. Si preguntas cuál es el sentido de la vida, no puedo responder, porque tú eres la vida. Tú eres el sentido. Solo tienes que vivirla y descubrirla. No eres lo que otros dijeron que eres. Cuando mueres, todo lo que crees que eres se queda atrás, pero lo que queda es mucho más. Eres parte de algo infinito. Y cuando todas las preguntas terminan, ahí es donde todo comienza. Ahí es donde encuentras lo que la gente llama Dios. Si esta historia significó algo para ti, dale like y suscríbete para más experiencias cercanas a la muerte. Deja un comentario y dime, ¿cuál verdad te impactó más? Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo.